Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amada familia, la bendición de mi Señor, como siempre, sobre cada uno de ustedes. Estamos en este estudio precioso del libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Así que yo le pido que por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a revisar versículos 18 y 19. Realmente son pasajes muy contundentes, profundos, pero que vale la pena no saltarse, hermanos, para poder entender el mensaje completo. Les repito, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, vamos a leer desde el 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremendo. Amados, aquí el apóstol Pablo, y este es el tema del día de hoy, la primera parte por lo menos, seguir vidas ejemplares. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, no solamente a mí, dice Pablo, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amados, por tercera vez, el apóstol Pablo en este capítulo se dirige de una forma tan afectuosa a los hermanos en Filipo, y se dirige como hermanos. Esta es la tercera vez: hermanos, sed imitadores de mí. Amados, en el texto griego la frase sed imitadores de mí significa literalmente sean imitadores conmigo. ¿Sí? Esto es nuevo. Sean imitadores conmigo. Aquí el apóstol Pablo insta a los hermanos en Filipo a imitar su manera de vivir. Él no pretendía, hermanos amados, ponerse en un pedestal de perfección espiritual como muchas veces pasa en estos tiempos. Hay personas dentro de las iglesias que se ponen en pedestales, que se creen ya perfectos, cuando el mismo apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Amados hermanos, es cierto que el Señor nos dice sed perfectos, como yo soy perfecto, pero ¿quién alcanza la perfección? Tenemos que ser menos religiosos y tenemos que ser honestos. Es que yo soy perfecto porque Dios es perfecto. No, estamos siendo perfeccionados, por favor. Aún las personas que se llenan la boca diciendo que son perfectos, en un solo día, ¿cuántas veces le han fallado a Dios? De acción, de omisión, de pensamiento. Entonces, tenemos que aprender del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace él? Él anima a los filipenses a seguir su ejemplo. Sin embargo, él reconocía, como les digo, que era todavía un pecador imperfecto. En su esfuerzo por alcanzar la meta suprema es la semejanza perfecta de Cristo. ¿Quién en este mundo ha alcanzado esto? Sin embargo, esa es la meta y hacia allá vamos. El Nuevo Testamento registra tanto los triunfos como los desaciertos del apóstol Pablo. Por ejemplo, en un arranque de ira por el maltrato que sufrió a manos del sumo sacerdote, Pablo exclamó y dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que mandas a golpear? Eso está en Hechos 23:3. Ahí el apóstol Pablo muestra su indignación. Si bien es cierto,
Luego en Hechos 23:5 el apóstol Pablo no tardó en disculparse. Él dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Bueno, hermanos, debido a su lucha normal con el orgullo, por ejemplo, el apóstol Pablo, el Señor le dio un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no se engrandezca desmedidamente a causa de las revelaciones, para que no se exaltase desmedidamente. Dice Pablo: me fue dado un aguijón en mi carne. Imagínense, 3 décadas después de la conversión, el apóstol Pablo aún se considera como el primero de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que cuando el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, no está diciendo que él ya llegó a la meta, que él ya está a la altura de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Pablo hubiera sido perfecto, no habría sido ejemplo para otros creyentes que hasta la actualidad estamos luchando, estamos en este camino que el Señor nos va perfeccionando. Porque sí o no, hermanos amados, nosotros, usted y yo, nosotros necesitamos seguir a alguien que, a pesar de que no es perfecto, aprende a vencer sus imperfecciones. Eso es otra cosa. A alguien que pueda mostrarnos cómo manejar los problemas de la vida, porque él mismo lo ha experimentado. Necesitamos de esa clase de persona, así como Pablo, que dice: sed imitadores de mí. Necesitamos aprender a aquellos que nos enseñan cómo han aprendido a manejar las desilusiones, las adversidades, cómo tratar con el orgullo, cómo resistir con la tentación, cómo morir al pecado. Porque no nos engañemos, hermanos, solamente Cristo es el modelo perfecto que los creyentes deben imitar. Sin embargo, Cristo nunca buscó la perfección, pues siempre ha sido perfecto. Te repito, Cristo no ha buscado nunca la perfección, porque Cristo ha sido siempre perfecto. Así que Pablo era un compañero de viaje en el camino, ese camino inalcanzable a la perfección espiritual, 100% perfecto en este lado de la vida. Hermanos amados, el apóstol Pablo definitivamente fue un ejemplo de virtud y tenemos que imitarlo. Fue un ejemplo de moral y tenemos que imitarlo, aunque no perfecto. Fue un ejemplo de victoria sobre la carne, sobre la tentación, sobre la adoración. Fue un ejemplo, y es hasta el día de hoy un ejemplo de servicio a Dios, de perseverancia, de paciencia frente al sufrimiento. El apóstol Pablo, ¿cómo no imitarlo? Un ejemplo del manejo de las posesiones, por ejemplo, y de las relaciones. Aparte de él, Pablo manda a los filipenses y dice, recuerda que estamos en el versículo 17, dice Pablo: hermanos, sed imitadores, primero dice, sed imitadores de mí. Y luego dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Les dice, mirad. También se puede traducir esta palabra como fijar su mirada con mucha atención. ¿En quién? En aquellos, dice, en aquellos que también se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En realidad, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, miren a quienes andan, o sea, miren a quienes se comportan a diario según el ejemplo correcto. Son buen ejemplo, no perfectos, pero son buen ejemplo. Y
cuando venimos a la palabra del Señor, nosotros vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo incluía a Timoteo, que era un buen ejemplo, no perfecto, pero fue un buen ejemplo. A Epafrodito, su compañero fiel en el ministerio, a quienes, de hecho, tanto a Timoteo como a Epafrodito lo conocían en la iglesia de Filipo, al igual que los obispos y diáconos. Usted recuerda la salutación de Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. ¿Te das cuenta? Todos ellos eran ejemplo. No obstante, hermanos queridos, la palabra nosotros, que dice en el versículo 17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esta es una manera modesta de referirse el apóstol Pablo a sí mismo, porque ahí se incluyó los filipenses, al igual que los creyentes en la actualidad. Podían conocer el ejemplo de Pablo de forma impresa, o sea, a ellos les llegó a través de una carta, de una epístola, al igual que a nosotros nos ha llegado el ejemplo de Pablo a través de sus escritos, que lo tenemos recopilado aquí en el Nuevo Testamento con las cartas paulinas. Sin embargo, ellos también habían sido testigos directos de su vida durante su estancia en Filipos, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos los escritos y ese es el testimonio. Sin embargo, a los que se dirigen, ellos fueron testigos directos. Ellos lo vieron en la ciudad de Filipo. Ellos conocían cuál era su caminar. Así que, hermanos amados, los creyentes siempre han necesitado, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, siempre hemos necesitado ejemplos de vida piadosa que nos sirvan de modelo. Ahora el reto es que también nosotros seamos ejemplo. Considera, hermano querido, que dichos ejemplos son los pastores, los ancianos de la iglesia, quienes a la luz de la Biblia no hay opción, deben ser ejemplo de los creyentes. Eso dice primera de Timoteo 4:12. Ninguno, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que los pastores, los ancianos, aquellos que están al frente de los ministerios, debemos demostrar humildad, servicio desinteresado, disposición incluso a sufrir, devoción a Cristo, valor y dedicación al crecimiento espiritual. Amados, quienes enseñan y predican la palabra deben manejarla con precisión. Y ese es el reto que tenemos en la iglesia cristiana. Dios es fiel. Los que predicamos debemos enseñar, debemos predicar la palabra y manejar la palabra con precisión, ser ejemplo. Eso reviste una importancia particular el día de hoy, hermanos, cuando la correcta interpretación de las Escrituras ha sido terriblemente empañada. Pablo exhortó a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que los pastores y ancianos y aquellos que están predicando en los diferentes ministerios ser ejemplo y usar bien la palabra de verdad. Sin embargo, hermanos amados, la correcta enseñanza de la verdad debe estar respaldada por una vida recta. No solo una enseñanza recta, sino una vida recta. Luego el apóstol Pablo nos enseña a huir de los enemigos. Quiero que considere ahora sí, versículo 18 y 19 dice: porque por ahí, recuerde que estamos Filipenses 3, terminamos de ver el versículo 17, entramos al versículo 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremenda palabra, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos advierte que la búsqueda de ese premio espiritual que es la semejanza de Cristo, ese es el tema central. Tenemos que admitir que así como muchos son buenos ejemplos, también hay muchos que son malos ejemplos que deben evitarse. En este pasaje que hemos dado lectura, céntrese en el versículo 18, por favor, nos habla de los enemigos, Señor. Enemigos de la cruz de Cristo. Esta palabra de los enemigos, acerca de los cuales Pablo hasta el día de hoy nos advierte. Inicialmente estos enemigos no parecían demostrar una hostilidad declarada hacia la fe cristiana. Al igual que Satanás, que es engañoso, que se disfraza como mensajero de Cristo, como ángel de luz, como ministro de justicia, pero el diablo está detrás de todo esto. Asimismo llegaron a formar en la época de Pablo, llegaron a formar esta clase de personas, a ser parte de la iglesia, por lo menos profesante. Es posible que hayan ocupado puestos de liderazgo. La astucia de estos enemigos de la cruz de Cristo significaba un peligro constante, hermanos. Así que el Nuevo Testamento no cesa de advertir acerca del peligro que representan los falsos maestros hasta el día de hoy. Es por eso que en el Sermón del Monte Jesús ya previno. Él dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el discurso, ahí en el Monte de los Olivos, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el libro de los Hechos se menciona entre falsos maestros, por ejemplo, a Simón el Mago, a Elimas. En su momento Pablo tuvo que enfrentar a Himeneo y a Alejandro en Éfeso. En su momento el apóstol Pablo instó a Timoteo y a Tito a evitar a los falsos maestros que se enredan en mitos y en genealogías y en discusiones eternas que no aprovecha para nada. El mismo apóstol Pedro, como Judas, escribieron acerca del peligro de los falsos maestros. Juan no es la excepción, también previno a sus lectores para que estuvieran siempre en guardia contra los falsos maestros. Por ejemplo, ¿qué dijo? Dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, en su humanidad, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne o en su humanidad, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados, eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Luego Juan, en la segunda epístola, agrega y dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amados, recuerde que estamos en Filipenses 3:18. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí estaban metidos en las iglesias, por desdicha. Hermanos amados, debido a la apatía hacia la verdad y al escaso conocimiento bíblico que hay el día de hoy, lastimosamente la iglesia actual carece de discernimiento. Es sorprendente, hermanos, es inquietante.
ver lo que el día de hoy llegan a creer los que dicen ser cristianos. Es inquietante, hermanos. Es sorprendente ver a quienes siguen los que dicen ser cristianos y a todo dicen amén. Hay cosas que son incluso ofensas a Dios, que están en contra de la palabra. Y cuando dicen, ¿cuántos dicen amén? La gente responde, amén. Dios mío. El día de hoy la falta de mensajes bíblicos coherentes, precisos, constantes, mensajes permanentes desde el púlpito ha producido deficiencias en el pensamiento bíblico exacto. Por eso hay tanta confusión. Por eso lo que menos hay a veces en la iglesia es discernimiento. Y por eso tenemos estos estudios los días miércoles, a los cuales les animamos a que siempre sean parte de ellos. ¿Cuál es el resultado trágico de esa falta de discernimiento? Amados, es el engaño generalizado de la iglesia. ¿Por parte de quién? De lo que usted está leyendo aquí, Filipenses 3:18. De los enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. A diferencia de los ejemplos piadosos que vimos en el versículo 17, donde Pablo decía: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el versículo 17, ejemplos piadosos. En el versículo 18, conducta de los falsos maestros que no debe ser imitado. Algunos consideran la frase que dice aquí en el versículo 18, de los cuales os dije muchas veces, como una alusión a lo que vemos ahí en el capítulo 1, versículo 28, cuando decía Pablo: y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. Sin embargo, hermanos queridos, es más probable que este pasaje del versículo 18 se refiera a las advertencias que le comunicó Pablo a la iglesia en Filipenses cuando estuvo con ellos ahí en persona. Él les dio una advertencia similar a los ancianos en la iglesia en Éfeso. Mire que hay una constante. Estos enemigos de la cruz de Cristo han estado y estarán a través de la historia. En la iglesia en Éfeso les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué tremendo. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Así que ahora Pablo advierte a los filipenses que los falsos maestros son los enemigos de la cruz de Cristo. ¡Qué tremendo! Y aquí dice que Pablo lo hizo llorando, o sea, no con alegría. Este es el único lugar donde vemos aquí en el Nuevo Testamento donde Pablo habla de sí mismo en tiempo presente, como alguien quien llora a causa de estos enemigos de la cruz de Cristo y el efecto que esto produce en la iglesia. Cuando él dice: y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, nos muestra que el apóstol Pablo fue un hombre sensible, emotivo, y que tenía una carga sincera acerca de los pecadores perdidos, acerca de la amenaza contra sus
contra las amadas congregaciones que Dios le permitió levantar ahí en el Asia Menor. Muchas veces les llevó esto a derramar lágrimas. Ahí en Romanos 9:2, por ejemplo, dice que tengo gran tristeza, hablando de su nación, la nación de Israel, que habían rechazado al Mesías. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Era un hombre sensible. Más de una ocasión lloró de manera sincera. En su momento dijo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Pablo decía, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y así vemos nosotros a Pablo, un hombre sensible. El apóstol Pablo se acongojaba reconocer los estragos reales, hermanos, que pueden causar los falsos maestros con falsas enseñanzas en la iglesia. En este caso, en la iglesia en Filipo. Recuerde que estamos, Filipenses 3:18. Ese es el estudio, 17 y 18 hasta ahora. Así que sin duda alguna también lloró por el destino que les esperaba a esos falsos maestros, claro. La condenación de los enemigos de la cruz, su efecto destructivo en la iglesia, el descrédito que traían a la causa de Cristo, todo esto afligía y le causaba llanto al apóstol Pablo. Es por eso que Pablo describió a los falsos maestros como enemigos de la cruz de Cristo. El término aquí, cruz, de la cruz de Cristo, no se limita al objeto físico que se empleaba para asesinar, para crucificar a alguien, sino más bien está hablando de forma muy gráfica acerca de la muerte expiatoria de Cristo, la cruz. Los falsos maestros estaban en contra de la salvación. Pablo no nombró específicamente a los enemigos de la cruz de Cristo que perturbaban a los filipenses. Sin embargo, hay solamente 2 opciones. O estos enemigos de la cruz de Cristo eran judíos o eran gentiles o eran ambos. Los falsos maestros judíos, recuerda, siempre se infiltraban en la iglesia. Se les conocía como los judaizantes. Estos, ¿qué hacían? Alegaban que el evangelio solo no era suficiente para salvar a nadie, que se necesitaba de la circuncisión y de la observancia de la ley. Así que Pablo denunció muchas veces y de manera muy enérgica a estos judaizantes. Les decía perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, hablando de la circuncisión. Qué tremendo. Aunque el apóstol Pablo se consideraba como oveja del redil de Dios, él era parte. Recuerda que él en su momento también fue fariseo de fariseos. Sin embargo, los judaizantes eran en realidad para él, mira, con el discernimiento del Señor, guiado por el Espíritu Santo, perros salvajes, despreciables, sarnosos. Así que sus descendientes espirituales, aquellos que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, ellos van a añadir obras. Y esta clase de personas plagan la iglesia hasta el día de hoy. Puesto que el apóstol Pablo no identificó de manera específica a estos enemigos de la cruz de Cristo como judaizantes, es posible que hayan sido también gentiles. Si ese es el caso, algunos falsos maestros gentiles, en cambio, sostenían la conocida filosofía dualista del pensamiento griego, que era el gnosticismo. Sí, ahí estaba atacando a la iglesia. Enseñaban que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Ya que el cuerpo estaba hecho de materia, entonces el cuerpo por naturaleza, enseñaban estos gentiles agnósticos, decían que el cuerpo era malo.
Por tanto, en última instancia, la salvación no comprendía la redención del cuerpo, sino solamente la liberación del mismo. Así que siendo el cuerpo, según ellos, irremediablemente malo, no importaba lo que se hiciera con él. Por eso, los deseos podían saciarse, una persona podía ser glotona, ebria, homosexual o adúltera, y estos herejes enseñaban que todo eso era irrelevante porque solamente afectaba el cuerpo, no al espíritu. ¿Se da cuenta? Así que estos enemigos de la cruz de Cristo pudieron haber sido judaizantes, pero también gentiles, o ambos. Mientras los judaizantes añadían al evangelio, los falsos maestros gentiles restaban al evangelio. Ese mismo espíritu de libertinaje sigue latente hasta el día de hoy. En la iglesia contemporánea hay quienes enseñan que la fe salvadora no exige como respuesta una vida de santidad. ¿Qué te dice? Afirman que ya que Jesús pagó con su muerte por el pecado de los creyentes, entonces no importa cómo tú vivas. ¿Se da cuenta? Hasta hace poco esta secta de Creciendo en Gracia con este hombre que decía ser Jesucristo y sostenían esta mentira. Algunos incluso enseñan que todos los que profesan fe en Cristo son salvos así se vuelvan luego ateos. ¿Se dan cuenta qué contradicción? Alguien que es salvo nunca va a retroceder al punto de negar a Cristo, nunca va a convertirse en ateo, no, nunca. Así que Pablo presenta 4 señales de los enemigos de la cruz, ahí en el versículo 19, y yo quiero que dejemos estas 4 señales de los enemigos de la cruz de Cristo para ver, si Dios permite, en el próximo programa. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos trae luz a tu pueblo para no ser engañados, y nos das la oportunidad de tomar conciencia para poder ser responsables, para poder tener discernimiento entre las mentiras de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, y por otro lado poder seguir el ejemplo de aquellos verdaderos siervos de Dios. Así como Pablo dijo, sed imitadores de mí. Guardamos esta palabra y tu bendición sobre tu iglesia, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.